Sí, claramente, en este momento se observa hartazgo, ¿no? Un rechazo a la clase política. La encuesta es una expresión más de ese hartazgo, de esa... Buenas noches, Karina. Muchas gracias por la oportunidad. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué es lo que ustedes han descubierto en esta encuesta en la que la ciudadanía ha dicho, hablado, se ha expresado mediante las preguntas? ¿Qué es lo que han podido, cuáles son los hallazgos? Bueno, efectivamente, como mencionabas, se observa con claridad que hay un gran rechazo a la gestión que este gobierno está lamentablemente con poco resultado, ¿no? Enfrentando a la inseguridad ciudadana que, como bien informan ustedes, está cada día de manera muy fuerte e imparable, ¿no? El principal responsable ante la pregunta de quién considera que deberían ser ubicados como los responsables de esta falta de efectividad aparece la presidenta de la República, pero seguido de instituciones como el Congreso, la Policía Nacional, ¿no? Y el Ministerio del Interior, también dentro de la lista de personas o de instituciones que no están haciendo de manera eficiente o están cumpliendo de manera eficiente su desempeño frente a la inseguridad ciudadana, ¿no? Se Cincuenta y seis demuestra por una vez más ciento. con esta encuesta el descrédito y la desconfianza que se tiene a la actual administración. 56% piensa que la presidenta de la República, la presidencia, es decir, Dina Boluarte, tiene que responsabilidad en la inseguridad ciudadana. Luego 42% es el Congreso, la Policía Nacional 37%, los fiscales 32%, el ministro del Interior 29%, los jueces 29%, los alcaldes 19%, no precisa. Pero acá llama la atención porque siempre se ha dicho que la Policía Nacional está a cargo de la seguridad, pero sin embargo, la que maneja estas grandes políticas de Estado debería ser pues la presidenta con Es un la presidenta. liderazgo, claro, y la población está manifestando de que percibe que no hay este liderazgo cuando responde la pregunta. Efectivamente, ¿no? Además, constitucionalmente, el presidente o la presidenta, pues encabeza, es la líder de las Fuerzas Armadas y Policiales en el país, y claramente el peruano busca en su líder principal una respuesta, pues, de eficiencia, ¿no? Y una vez más, es lamentable que la presidenta salga, pues, en los primeros lugares de responsabilidad o de crítica frente a una política tan necesaria para el control de la inseguridad en el país, ¿no? De acuerdo. Y además, una de las cosas que me llama la atención es que cuando se le pregunta cuáles son las principales razones del aumento de la criminalidad en el Perú, eh, la mayoría, aunque están bastante pegados, el 45% dice la corrupción y seguidito está el Congreso aprobando leyes innecesarias o poco necesarias. Entonces la corrupción sí marca una, un camino para nuestra nación bastante claro en esta Sí. lamentable descalabro de la seguridad, ¿no? Sí, efectivamente, la corrupción es lamentablemente uno de los problemas que principalmente aparecen en este tipo de investigaciones que realizamos todos los meses. Hay una pregunta que hacemos un seguimiento muy detenido. La corrupción es el segundo problema del país. El primero es la inseguridad, ¿no? Y sí es mencionada en más de una instancia, como ahora, como bien señala, como la principal razón para este aumento de la criminalidad, ¿no? También el Congreso no se escapa de la crítica, ya lo vemos con otras encuestas, el nivel de aprobación del Congreso también es de un solo dígito, y obviamente acá se reconoce que el Congreso tiene una agenda muy particular, muy propia de intereses partidarios o personales, y no necesariamente enfocada pues a brindar herramientas de solución a un problema que no se va a solucionar de un momento a otro, pero que ya la población reclama que de una vez por todas
se trabaja de manera más seria, ¿no? Claro, el Congreso no está aprobando las leyes necesarias, entonces la ciudadanía está entendiendo de que el Congreso no está del lado de la No está ciudadanía, conectado, claro, no ¿no? está conectado, está desconectado. A las Luego grandes sigue, necesidades. así es, leyes demasiado blandas con los delincuentes y ahí sí hay un problema, ¿no? Porque siempre cuando, al menos, yo no sé qué es lo que han descubierto ustedes, siempre que yo he hablado con expertos, dice que nuestras leyes están. Lo que pasa es que No se ejecutan. no se ejecutan. Entonces, cuando dicen que es demasiado Claro. blanda, allí hay un camino hacia los extremos, ¿o no? Sí, sí, de alguna forma se puede interpretar de esa manera. Hay una pregunta que también plantea que ante una necesidad de un Estado muy duro o un Estado muy respetuoso de los derechos humanos, la gente está prefiriendo en este momento que el Estado sea muy duro para combatir los delitos, ¿no? Aún al riesgo de que algunos inocentes sean víctimas. La necesidad de mano dura, la necesidad de solucionar el problema de una forma más eficiente, más inmediata, nos está llevando, creo, peligrosamente a estos escenarios donde podría llevarnos a violación de derechos humanos o abuso de poder en búsqueda, obviamente, de lo que la gran mayoría necesita, que es la seguridad y tranquilidad en su vida cotidiana, ¿no? Claro, y ustedes cuando han recogido las respuestas de la gente, cuando lo ven en conjunto, sienten este desasosiego de la sociedad, de los entrevistados, esta opresión en el pecho que les da cuenta de el dolor, el fastidio, el descontento que hay porque no hay solución. Sí, claramente, en este momento se observa hartazgo, ¿no? Un rechazo a la clase política. La encuesta es una expresión más de ese hartazgo, de ese rechazo que señalo, la desconfianza. Hay una pregunta donde la desconfianza en todas las instituciones es muy grande. Sí, efectivamente, hay una apatía, un rechazo, un hartazgo de cómo se está gestionando en estos últimos años la política, específicamente en la relacionada a la inseguridad, pero también en otros aspectos, ¿no? Como salud o como a veces ahora, por ejemplo, que estamos lamentablemente viendo algunos momentos de desastres naturales. De verdad hay mucha crítica, el nivel de aprobación, como bien lo conocemos, es de un solo dígito. Es muy complicado pues llegar al próximo año, ¿no? Que en teoría acabaría este gobierno. Y además aquí yo veo otra pregunta que cuando les dicen, ¿no? Aunque parezca una pregunta reiterativa, te refleja que la sociedad ha perdido cualquier tipo de esperanza en las autoridades. Si fuera víctima de un delito y decidiera denunciarlo, ¿qué cree que pasaría? El 30% de la policía no tomaría en serio la pregunta. Después, el proceso sería tan largo y costoso que terminaría abandonándolo, 22%. Los delincuentes quedarían libres por tecnicismos legales, 21%, tendría que pagar una coima para que atiendan mi caso, 14%, demoraría pero se haría justicia y los culpables serían castigados. Solamente el 9% de los, Solo el 9%. solo el 9% piensan que habría justicia y todos los demás tienen una serie de respuestas que son antagónicas más bien. Sí, llenas de dudas, llenas de desconfianza, como señalaba minutos antes, ¿no? Es terrible que la primera respuesta sea esta percepción, esta imagen negativa que tiene la policía cuando uno va a denunciar algo, ¿no? Siente pues desgano, falta de atención, falta de respuesta. Esto lamentablemente se observa en muchas partes del país, especialmente a veces en el interior, ¿no? Donde no se nota o no se percibe una conexión del policía frente a una víctima, ya sea de un delito o de alguna violación importante de derechos humanos, ¿no? Entonces, es penoso, pero es una percepción muy fuerte que se expresa en esta encuesta, ¿no?
Ujú. Y yo digo que deberían estar muy atentos a los resultados de las autoridades de estas encuestas, porque algunas veces suelen, cuando no los acompañan en los números, suelen criticarlas muchos, pero son indicadores que al analizarlos deben servirlos para mejorar la gestión. Efectivamente. Sí, porque esta pregunta viene relacionada con la siguiente. En el Perú no siempre se denuncian los delitos. ¿Cuáles crees que son las razones por las que muchos delitos no se denuncian? Y esto ha pasado en la vida real, porque ustedes sacan la información de la actualidad para preguntar. Y recuerdo que la policía varias veces ha dicho que no han podido empezar a accionar y ayudar a una víctima porque no denuncia y le han echado la culpa a la víctima. Y aquí está la respuesta: miedo a represalias de los delincuentes, 50%. El 50% no quiere Sí, denunciar. sí, es miedo, ¿no? Es miedo esa desprotección que se observa en muchas partes del país, donde no se ve eficiencia, donde se siente pues que la delincuencia va avanzando, entonces hay mucho temor, ¿no? Prefieren no exponerse o seguir exponiéndose porque se sienten no necesariamente pues protegidos por las instituciones del Estado, ni específicamente por la policía. Y mucha gente lamentablemente no denuncia. O sea, la victimización está en crecimiento sobre la base de la gente que se anima a denunciar, pero hay un porcentaje, un grueso de población que por temor, como lo señala la encuesta, por esta percepción de corrupción que también se observa como segunda respuesta, pues prefiere pasar la página y seguir adelante preocupada y defendiéndose por sí sola frente a los diversos problemas que hay en el país, ¿no? Sí, y esto todo se condice con la realidad. Hay personas que nosotros aquí en Exitosa seguimos casos, ¿no? Y están viendo que su celular, Efectivamente. que ahora tiene geolocalización, se está yendo al Hueco, se está yendo a las Malvinas, está allí, pero no pueden hacer nada porque el proceso es engorroso, como ustedes dicen aquí, O se es exponen, ¿no? O lento, se o se exponen a exponen o represalias. tiene miedo. Claro, hay un Así cóctel de es. cosas que ustedes han puesto aquí y simplemente ya me robaron, no hago nada, no voy a recuperar, me voy a exponer, así que mejor lo dejo ahí. Y estas son las razones que deberían tomar en cuenta pues las autoridades para tomar decisiones. ¿Y qué es lo que han encontrado de parte de la ciudadanía? ¿Tienen propuestas o qué ha sido lo que más ha pesado dentro de sus preguntas para el mejoramiento de lo que tenemos, ¿no? De la policía, de Sí, las sí, hay una políticas. pregunta que le plantea algunas medidas de expertos que se analizan, que se debaten en el acontecer de la lucha contra la inseguridad. Por ejemplo, la gente ve con buenos ojos dos medidas, cerca del 50%, la capacitación, ¿no? El entrenamiento a la policía para que realice de manera más eficiente su trabajo, o la lucha contra la corrupción dentro de la institución, ¿no? Hay que controlar, pagar mejor, de repente tener mayor las oficinas de control interno de la policía para luchar contra este flagelo de la corrupción, que como bien sabemos, lamentablemente atraviesa muchas instituciones públicas como privadas en el país. Reclama nuevamente, ya en un segundo nivel de respuesta, la presencia en calle de efectivos del orden, ¿no? Destinar mayores recursos también económicos, es parte también de tecnología, parte de algunas medidas que la población frente obviamente a esta pregunta lo ve con buenos ojos, ¿no? Ujú. Claramente cambiar el enfoque y tratar de que esto empiece, como vuelvo a repetir, no es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana, pero no se puede seguir pues en este nivel de ineficiencia y en este nivel de desamparo que tiene la población frente a la delincuencia a nivel nacional, ¿no? De acuerdo, ojalá que utilicen estas cifras que ha dejado en realidad bien claro que la ciudadanía sabe quiénes son los responsables, porque las políticas de Estado son y se deben definir desde la cabeza, el liderazgo es de la Presidenta de la República, las leyes se hacen en el Congreso y las ejecutan pues la Policía Nacional, así que ahí están los
los 3 factores determinantes y la ciudadanía lo tiene claro mediante las preguntas. Ustedes han podido definir quiénes son esos actores mediante las respuestas que les han dado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros qué es lo que han encontrado. Muy interesante esta encuesta. Hemos estado con Guillermo Loli, él es director de estudios de opinión de Ipsos. Muchas gracias.